Lo que creemos va a determinar nuestro destino eterno. Creemos en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, un Dios que sustenta nuestras vidas. Y estuvimos también viendo en el estudio anterior acerca de cómo ha crecido el escepticismo y el ateísmo en nuestra sociedad. Lo que menos el hombre hoy está deseando es reconocer la existencia de un Dios. O niega su eficiencia o niega su existencia. En un mundo, decía de él, que nadie cree nada. Aprovechando de lo que mañana se cumple, hay un acontecimiento importante que se cumple dentro de la historia. Se cumplen 49 años que partió de esta tierra una misión a la luna por el Apolo 11. Y en esa misión especial, un 16 de julio de 1969, esa misión fue tripulada por 3 personas y uno de ellos hizo una declaración fundamental. Muchos dicen que la declaración fundamental que hizo ese hombre fue un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, decía Neil Armstrong. Pero en realidad quiero rescatar la otra palabra que hizo también una declaración el otro tripulante llamado Edwin Aldrin, y declaró él en el Salmos capítulo 8, versos 3 y 4. Decía él, estando en la luna: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Esta declaración hacía él. Mientras los rusos en años anteriores, estando ellos en el espacio, uno de los secretarios de la Unión Soviética dice, nuestros astronautas fueron hasta la misma luna y no vieron a Dios. Sin embargo, estos 3 tripulantes del Apolo 11, en una de sus declaraciones, uno de ellos dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Qué interesante declaración. Aunque estamos viviendo en un mundo en que nadie cree nada, la sociedad se volvió escéptica y es impresionante cómo el aumento del escepticismo, el ateísmo, la indiferencia de las personas se atreven a decir de que no hay Dios. De hecho, que no precisamente tienen que viajar a la luna, ¿verdad?, para encontrarse con Dios. Él lo manifiesta en su creación. Él lo está mostrando a través de todo lo que Él ha creado. ¿Cómo fue? Según Génesis dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vemos acá cómo el hombre se va deteriorando en su relación con Dios. Cómo el hombre cae en una espiral descendente. Se vuelve intolerante, indiferente ante la creación, a todo lo que se llama Dios. Los valores se han decaído. La sociedad está perdida. Y la maldad de muchos dice cómo fue o cómo es. Ya de tiempos anteriores. Pero esa maldad del hombre está creciendo. En lugar de el hombre buscar y reconocer a Dios sobre toda la creación, el hombre se va cayendo en una espiral descendente. Y dice ahí en Romanos capítulo 1, vamos a leer, desde el verso 18 vamos a leer. Rubén Martínez, si me puedes ayudar por favor con la lectura, hasta el verso 25 vamos a leer. Gracias, Rubén. Aquello que de Dios se conoce, ya sea en su creación, se nos es manifiesto. Recuerdo una oportunidad, un joven me dijo, yo no le siento a Dios, yo no lo veo, ¿cómo voy a creer en Él? Le pedí que levante los ojos y le dije, ¿quién te parece que creó todo esto? Y su respuesta fue, un ser superior. Por lo tanto, nadie tiene excusa al decir de que detrás de todo esto que vemos, de todo lo que nos rodea, hay un creador. Desde la creación del mundo se han exhibido los rasgos invisibles de Dios para que todos puedan ver su eterno poder y su deidad. ¿A través de qué? A través de su creación. Esa es la forma en que también Él se manifestó al hombre, a través de todo lo que había creado. La creación exige un creador, así como el diseño exige un diseñador. Porque al contemplar el sol, la luna y las estrellas, cualquiera puede saber que hay un Dios. Cuando vemos una obra de arte, ¿qué les parece que vemos al pie de esa obra de arte, de ese cuadro? ¿Qué cosa? El nombre de la persona quien hizo esa obra. Cuando vemos una construcción, generalmente ¿qué vemos? Hay una plaqueta, ¿y qué dice? Al pie de la plaqueta de bronce o lo que sea, ¿qué dice? El constructor. Dios firmó por la creación y declara de esa forma que todo lo que hizo lo hizo hermoso, ¿verdad? Pero el hombre, ¿qué hizo? No reconoció y sigue sin reconocerlo. Por lo tanto, nadie tendrá excusa. Dios se ha revelado a todos en la creación, pero no han
respondido a esa revelación. Se niega a reconocer. El hombre rehúsa a reconocer la deidad de Dios. Creemos en un Dios. Dice, habiendo conocido a Dios por sus obras, no le glorificaron por lo que es, ni le dieron las gracias por lo que Él ha hecho. La condición del hombre. Ve su creación, ve que alguien superior está sobre esa creación, pero él decide caminar por sus propios principios, bajo sus propias leyes, que él mismo se las dicta. Al rehusar reconocer a Dios incorruptible, verdadero e infinito, se degeneró a la insensatez y depravación que acompañan a la adoración idolátrica. El sexo desenfrenado es un tipo de idolatría. No solamente postrarse delante de un ídolo, sino que la depravación del hombre llegó hasta tal punto que dice ahí en Romanos, en siguientes pasajes, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El hombre es instintivamente religioso, busca tener algún objeto de adoración. Recordemos que el hombre se vuelve semejante a aquello que adora. Al ir degenerando su concepto de la deidad, su moralidad también degenera. Si su Dios es un reptil, entonces se siente libre de vivir como más bien le parece. Imagínense, dice acá la palabra de Dios, que veneran animales, reptiles, hombres, imágenes ante las cuales se postran. ¿Y por qué se postra el hombre ante estos seres inanimados en algunos casos? Porque no va a recibir reprensión de parte. ¿O acaso un reptil puede hablar? El único reptil que habló fue la serpiente en el Edén, pero después ya no. Entonces, ¿qué es lo que el hombre busca? Decirle a Dios, no estás en mis planes, no estoy en tus caminos, ni tampoco quiero que estén en. Recordemos también que un adorador se considera inferior al objeto que adora. Creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre asume aquí un puesto inferior a la serpiente. Porque ¿qué es lo que busca el hombre? Alguien que esté sobre él. Su instinto le dice. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él, con estos hechos, él se pone a la altura de una serpiente. Imágenes de reptiles, dice. Creemos en un Dios. Este es el segundo punto que nos habla la palabra de Dios. Creemos en un Dios. El pastor Rubén estuvo tratando el domingo pasado acerca de unas declaraciones de fe. Y estas declaraciones de fe son pero muy importantes para la Iglesia del Parque. Para cada miembro. ¿Por qué? Porque habla acerca de la autoridad. Y el primer punto acerca de la autoridad es la palabra de Dios inspirada. Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a hombres para que nos revele a través de su palabra, su carácter, cómo es Él, cómo podemos conocerle más. Y en el segundo punto, dentro de la declaración de fe, encontramos ¿qué cosa? Creemos en un Dios que subsiste eternamente en tres personas: Dios Padre, Jesucristo Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es el Dios? Es un Dios creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Infinitamente santo, fiel, bondadoso, paciente, gracioso, misericordioso, amoroso, que se ira y que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, supremo, inmutable, perfecto y veraz. Vamos a tratar de desarrollar todos estos puntos en esta mañana, pero son 66 libros, que no sé si me van a dar el tiempo para desarrollar todo y hablar de Dios. Si esta iglesia tiene un testimonio de 63 años, imagínense, voy a tratar de resumirlo en 30 minutos, todo lo que es Dios, todo lo que implica su creación, su deidad. Vamos a hablar sobre la Trinidad, todo lo que sobre su naturaleza y todo lo que le rodea. Vamos a encontrar acerca de su existencia, la existencia de Dios, algunos falsos y verdaderos sistemas de teología. Vamos a encontrar el deísmo. Es un sistema que reconoce que hay un Dios, pero niega que Dios sustente o sostenga la creación. Para ellos Dios es el creador, pero no el sustentador. Isaías capítulo 40, verso 12, ¿qué dice? A ver, el deísmo dice que hay un creador, sí, pero no un sustentador. ¿Quién sostiene el mundo? Hay una canción que cantan los niños. Él tiene al mundo, a todo el mundo en sus manos. ¿Conocen? Dios sustenta todo. Los niños lo saben y lo cantan. El ateísmo, aquellos que sostienen esta llamada creencia, excluyen a Dios en toda manera, de todas sus formas. Dios no Dios. Eso profesa el ateísmo. El escepticismo, escépticos e infieles, están llenos de dudas y descreen de Dios, especialmente del Dios
de la revelación. El agnosticismo, esta escuela de pensamiento, no niega a Dios, pero niega que Dios pueda ser conocido. Esas son sus creencias. El politeísmo dice, esta es la creencia de muchos dioses. Habría varios dioses sobre nosotros y sobre ellos tendrían otros dioses, y así sucesivamente. Un dios, otro dios, varios dioses. Eso dice el politeísmo. El dualismo, esta es la creencia en dos dioses, un dios que es bueno y un dios que es malo. Ellos son coiguales en poder y persuasión. Y acá me quiero detener un poquito acerca del dualismo. Esto te enseñan en la metafísica, también lo creen los evolucionistas, los psicólogos, muchos de ellos, y Sigmund Freud es uno de los que profesan también este sistema de creencias, el dualismo. El monoteísmo es la doctrina sobre la existencia de un solo Dios. Nosotros somos monoteístas, los judíos y los maometanos también, pero ¿son ellos salvos? Es la pregunta. Rotundo no. Dice la palabra de Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Esto enseña, pero también queremos ver acerca de las evidencias, no solamente de la existencia de Dios, sino que también de sus evidencias. ¿Cómo podemos probar la existencia de Dios? Por la razón, justamente de lo que estuvimos hablando. Romanos habla de eso. Dios puso en nosotros, dice Eclesiastés, eternidad en el corazón del hombre. Tenemos conocimiento intelectual de que hay un ser superior. Intuitivamente se sabe que hay un Dios sin que nadie le revele. Un niño sabe que hay un Dios. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién le ha dicho que hay un Dios? Todas las razas en el mundo saben que hay un Dios, pese a que ellos no estén adorando al único y verdadero Dios. No hay tal cosa como un verdadero ateo. La evidencia de la existencia de Dios está en el hombre, nace en él, es innato. El hombre ya nace con un conocimiento de que hay un ser superior. ¿Qué nos enseña más acerca de la evidencia y la existencia de Dios? Cosmológicamente, tenemos el mundo, su creación. Entonces, ¿cómo llegó a ser? ¿Cómo llegó a crearse todo esto? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Y dónde encontramos la respuesta? En su palabra. Hay una causa o un poder detrás de todo. Debe haber un hacedor o un creador. Es fácil pensar que detrás de la creación está Dios, pero se complica al pensar que hay detrás de Dios. ¿Qué hay detrás de Dios? Ahí se nos complica un poquito, ¿verdad? Ahí volvemos a su palabra y nos dice que Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Isaías 40, 18 y 22, Rubén, por favor. ¿Quién está sosteniendo el mundo y quién está, dice, sentado en el semicírculo de la tierra gobernando? ¿Acaso se le escapa algo? Tiene el control total. Cosmológicamente es comprobable la existencia de un Dios. ¿Por qué no flotamos nosotros? Porque hay una ley. ¿Y quién estableció esa ley? Dios. Teológicamente hay un perfecto diseño y orden en el universo. ¿Cómo es posible que primavera, verano, otoño e invierno vengan en orden y haya por milenios? ¿Quién estableció las estaciones del año? ¿Quién estableció el día y la noche? ¿Quién ordenó? ¿Quién puso orden en los satélites? ¿Quién le puso nombre a los satélites? Porque el sol no está tan cerca de la tierra como para calcinarnos, ni tan lejos como para que nos congelemos. Díganme, si no hay una perfecta armonía entre todos. El sol no está muy lejos, dice, para que no nos congelemos. No está muy cerca para que no nos calcinemos. Debe haber un diseñador detrás de la creación, y ese diseñador es Dios. A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? Aparte de Rubén, Job 37, 6, 12 y Salmo 74, 16 y 17. El pastor Tony estuvo hablando acerca de qué cosa. De eventos que sucedieron en el pasado, pero que se van cumpliendo en nuestros tiempos. Dice que Dios habló, se cumple al pie de la letra. La historia registra solamente lo que Dios ha dicho de lo que va a suceder. La historia comprueba que hay un Dios, alguien que ha dicho. La profecía es el molde de la historia. Todo lo que se ha dicho en el pasado se van cumpliendo. No todos se cumplieron, falta muchas cosas por cumplirse. Pero Dios muestra su existencia a través de ¿qué cosa? De la historia. Números 23, 19. Hay una sentencia que Dios quita. Si Dios dijo no lo hará, no lo cumplirá. Dice, Dios no es hombre para que mienta. También podemos hablar de la existencia de Dios acerca de esta evidencia muy importante que es por la experiencia. Y ahí entramos nosotros como iglesia.
por la experiencia. Esta es una de las más grandes comprobaciones de la existencia de Dios. Los hombres han sido transformados por el poder de Dios. No hay otra explicación sino Dios. Oraciones han sido contestadas atestiguando la existencia de Dios. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? ¿No es el mayor milagro para decir lo que Dios hizo en tu vida? El apóstol Pablo dice: vosotros sois cartas abiertas. Nuestras vidas deben dar de testimonio de la existencia de Dios. ¿Acaso no hemos visto personas rescatadas de las drogas, del alcoholismo, matrimonios destrozados que vienen a los pies del Señor y son restaurados? Experimentalmente podemos decir de que hay un Dios. También las Escrituras. La Biblia es el único libro que es inspirado por Dios. Dios vino a los hombres para decirnos cómo es Él. Si Jesús no es Dios, entonces no hay Dios. Dios nunca podría ser conocido. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer, dice Juan. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él y su vida comprueban la existencia de Dios. Uno de sus discípulos le dice: Maestro, muéstranos al Padre y creeremos. Y le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo estuve con ustedes y no creen? El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Las Escrituras lo declaran. Cuando Cristo fue crucificado se cumplieron 25 profecías escritas siglos de anticipación. Y en Génesis capítulo 22 encontramos algo fabuloso. Encontramos al Jehová proveedor. Hijo mío, Dios se proveerá, le dijo a Abraham a Isaac. Se proveerá de un cordero. ¿Y quién era ese cordero? El mismo Jesucristo. ¿Acaso no se cumplió? La naturaleza de Dios. Vamos a hallar varias definiciones. En primer lugar, las Escrituras. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo es Dios? Si te preguntan, acá está la respuesta. Dios es espíritu. ¿Cómo es Dios? Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Primera Juan 1:5. Dios es amor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una definición teológica. Dios es un espíritu infinito, eterno e invariable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Todo eso encierra y habla de Dios. Dios es el espíritu perfecto e infinito, la fuente de todas las cosas, el sustento de todas las cosas y el fin de todas las cosas, dice el doctor Strong, teólogo. Él está hablando acerca de cómo es Dios, según su punto de vista. Pero vamos a encontrar también con algo que es muy difícil de explicar, acerca de la Trinidad. ¿Acaso hay tres Dios? ¿Quién es Dios? Espera un ratito, no comprendo bien. La doctrina de la Trinidad es una doctrina de pura revelación de parte de Dios a la humanidad. Y nos recuerda que no adoramos tres dioses. Hay un solo Dios, pero son tres los que operan en la Trinidad. No adoramos tres dioses, sino un Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en la unidad de la divina esencia hay tres personas coeternas e iguales en todo. Es como el rayo de sol. Ahí que vemos, hay luz. ¿Qué más? Vemos la luz, calor, pero también hay los otros rayos que no sabemos, pero sentimos y hace un efecto en nuestra piel. Pero sin esos tres elementos no va a haber luz. No puede haber luz sin calor. ¿Me explico? O sea que los tres tienen que coexistir para que sea la luz. Y acá coexisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia revela que Dios es uno solo, pero sin embargo se ha revelado en tres personas distintas. Esto es lo que los cristianos han llamado por siglos la Trinidad o la unidad de tres. Tres son uno o la triunidad. Es verdad que la palabra Trinidad no encontramos en la Biblia la palabra Trinidad, pero la Trinidad se ve, se enseña y se revela en la Biblia. Isaías 43:10, Rubén, por favor. La armonía en la Trinidad. Mateo 28, 19 y 20 y 2 Corintios 13, 14 nos habla acerca de una perfecta armonía entre los tres. El Padre ama y envió al Hijo por nuestra salvación. ¿Qué hace el Padre? Ama. ¿Qué hace? Envía al Hijo para mostrarnos la salvación, mostrarnos y llevarnos el acceso. El Hijo dio su vida en la cruz por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre. Esa es su misión. Pero también encontramos al Espíritu Santo
que es el que nos convence ¿de qué? De justicia, de pecado, y nos guía al arrepentimiento, nos llega, nos sella con su presencia a nuestras vidas al ser salvos y nos ayuda a nuestro diario andar. Esa es la misión del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo decía, es necesario que yo vaya, ¿para qué? Pero no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Y Él nos va a enseñar, seguir enseñando acerca de Dios. Los nombres de Dios son aquellos por los cuales Él es conocido entre su pueblo, donde se manifiestan su carácter y sus acciones hacia la humanidad. Sus nombres primarios vamos a encontrar. El primer nombre que encontramos es Elohim, y está en la creación, Génesis 1:1. En el principio creó Dios, creó Elohim, una pluralidad de dioses. O sea que actuando el Padre, el Espíritu y el Hijo. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Es el título de un oficio. Elohim es un nombre plural. Génesis 1:26 y 27, ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. El significado de Elohim es el poderoso, el infinitamente fuerte, y en el primer capítulo de Génesis se describe a Elohim desplegando todo su poder con estas 10 palabras. Todo lo que hizo el Dios creador, el Dios Elohim, creó, hizo, movió, dijo, vio, llamó, dividió, estableció, terminó y por último bendijo. Esa fue la forma de operar de este Dios llamado Elohim, que es el mismo Dios, pero con otra función. Elohim, Dios, también tiene poder para gobernar. Daniel capítulo 4, verso 17. ¿Quién está diciendo acá a Nabucodonosor que el cielo gobierna? Dios. Le está mostrando a Nabucodonosor en ese contexto que es Dios el que está sentado en el trono y Él es el que gobierna desde su lugar. No era Nabucodonosor, era Dios el que estaba sobre él. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor después? Terrible fue, ¿eh? Jehová, otro nombre. Jehová es el nombre personal de Dios, nombre que está sobre todo otro nombre. El significado de la palabra es redentor. Jehová está siempre relacionado en una manera redentora con su pueblo. Y lo vemos actuar en Éxodo. ¿Cuando hace qué? Cuando le quita a su pueblo cautivo de Israel. Y le dice, Jehová es el eterno yo soy. No hay ni pasado ni futuro para con Jehová. Él es el eterno presente, el autoexistente, aquel que se da a conocer de sí mismo. ¿Y cómo habrá sido la reacción de Faraón cuando le pregunta, ¿y quién es tu Dios? Yo soy, le dice. Imagínense todo lo que implicaba eso. Adonai, el término significa maestro, dueño o señor, aquel que es propietario, aquel que rige, aquel que bendice a los suyos. Es también utilizado en la relación amo-criado como un señor de sus esclavos. Se da en esta relación, se utiliza esta palabra Adonai, cuando hay una relación entre amo y criado. Génesis 24, 9 y 10. Esto cuando el criado fue a buscar una esposa, ¿verdad? Entonces él se somete a la autoridad de su señor y hace un juramento acerca de su promesa y de que lo iba a cumplir. Maestro, dueño o señor. Esta es la palabra Adonai que se utiliza en este pasaje. También encontramos los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son las cualidades esenciales de su perfecto ser. Cómo Él va operando, cómo Él va actuando en cada situación que se presenta y de su personalidad. Él es el omnipotente. Dios es todopoderoso, todo majestuoso, poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los hombres, tiene poder sobre los ángeles, tiene poder sobre Satanás y poder sobre la muerte. Apocalipsis 19, 6, Rubén, por favor. Encontramos a un Dios omnipotente, también a un Dios omnisciente en su carácter, en sus cualidades. Todo conocimiento es el todo conociente. Él conoce todo lo que concierne a sus criaturas y a su creación. Primera de Juan 3:20 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Dice el Salmo 147:4. Imagínense, no solamente Él conoce a sus criaturas, no solamente Él conoce su creación, porque dice que aún un ave que caiga en el suelo, dice que Él, frente a Él no pasa desapercibido. Él cuenta eso. Y lo que más me deja tranquilo también es que dice que Él está tan pendiente de nosotros, de que aún el pelo de nuestros cabellos, dice que, por eso ese es un versículo muy personal. O sea que Dios tiene omnisciente, es consciente. Es omnipresente, simplemente dice, significa presente en todo lugar. Él está localizado en su trono celestial y que desde ese lugar Él está presente para todo el universo.
Dice Primera Reyes 8:30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Él está en todo lugar, Él es omnipresente. Él puede estar en los cielos, en su trono, y con una simple oración nuestra, Él estar al tanto y estar presente a nuestro lado. También encontramos en su atributo que es un Dios misericordioso. Es el atributo de Dios que lo dispone a ser activamente compasivo. Es la manera en que Dios desea relacionarse con la humanidad, y también debido a que la justicia de Dios quedó satisfecha en Jesús. Él es misericordioso. Habiendo yo sido antes blasfemo, decía el apóstol Pablo, perseguidor e injuriador, más fui recibido que dice, misericordia. Nuestra miseria pasó por el corazón de Dios y Él fue movido a actuar. ¿De qué manera? Enviándonos un Salvador. Dice por ignorancia, dice en incredulidad. 1 Timoteo 1:13. Pero también encontramos a un Dios bondadoso. Ese es su atributo. La bondad de Dios es lo que dispone a ser cordial, lo dispone a ser benevolente y lleno de buena voluntad hacia los hombres. El que no escatimonia a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Encontramos a un Dios bondadoso, que dice que Él no es avaro, no dice que es un Dios amarrete, sino que, ¿qué dice? Que dio lo mejor, su Hijo, su único Hijo, por nosotros. Encontramos acerca de su inmutabilidad. Su ser, actitudes y acciones son sin cambio ni variación. Dios no cambia, Dios no está de mal humor un día o minutos y después ya cambia. No, Dios es inmutable, tanto en sus decretos como en su carácter. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Un Dios inmutable que no cambia, que no deja su esencia, que siempre es Dios, nunca deja de ser Dios. Y por último, su carácter, el que corona todo, su amor. Es una parte tan importante del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque si Él no tenía amor, nosotros seguiríamos estando perdidos. Si Él no demostraba su amor para con el hombre, nosotros aún estaríamos y seguiríamos en nuestra decadencia espiritual. Acá el apóstol Juan escribió, Dios es amor, y esto significa que la principal preocupación de Dios es el bienestar de otros. Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces ese amor debe estar dirigido a alguien. Y así es porque aprendemos de las Escrituras que los objetos de su amor son su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. Los creyentes, nosotros, los que una vez depositamos nuestra fe en Dios. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. ¿A quién le dice eso? A Israel. El objeto del amor de Dios, su Hijo. Nosotros los creyentes, los que un día hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Israel le dice, con amor eterno te he amado. Los pecadores, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor, exhibe su amor en la persona de Cristo crucificado, en que siendo aún, dice, ¿qué cosa? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. Qué fabuloso versículo. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque primero Él nos mostró, Él tuvo la iniciativa, Él tomó el lugar de adelantarse y decirte, yo te amo, tengo algo mejor para vos, tengo una esperanza nueva. ¿Cómo concluimos? Como creyentes podemos vivir una vida confiada y llena de esperanzas. Podemos decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Dice, y al fin se levantará sobre él polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Esta es nuestra esperanza, de que un día lo veremos a Él, cara a cara. Por eso, en esta mañana quiero terminar nuevamente como empecé. Lo que creemos de Dios va a determinar nuestro destino eterno.